A continuación, les quiero narrar una historia verdadera, pero antes de continuar, les quiero dar un poco más de información para que sepan de qué se trata este video. Un usuario femenil, en el año pasado en Reddit, dio su testimonio personal de esta ocurrencia. Ella estuvo adentro del teatro número 9, en el cine Century 16. Esa noche, la película The Dark Knight Rises estaba de estreno un viernes en la madrugada, que tocó un 20 de julio del 2012. Vestido con ropa táctica, James Egan Holmes lanzó granadas de gas lacrimógeno y disparó a la audiencia con múltiples armas de fuego. 12 personas murieron y otras 70 resultaron heridas, 58 de ellas heridas por disparos. En ese momento, el ataque tuvo la mayor cantidad de bajas en un tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos, hasta que pasó el tiroteo en un club nocturno de Orlando en el 2016 y el tiroteo en Las Vegas en 2017. Fue el tiroteo más mortal en Colorado desde Columbine High School Massacre en 1999. Esa misma noche, Holmes fue arrestado en su automóvil fuera del cine minutos después. Mientras James Egan Holmes disparaba en el cine, él escuchaba música techno en sus audífonos para que no pudiera escuchar las reacciones de las personas en el teatro. Inicialmente, pocos en el público consideraron a Holmes como una amenaza. Según los testigos, parecía llevar un disfraz, al igual que otros miembros de la audiencia que se habían disfrazado para la proyección de Batman. Algunos creían que estaba jugando una broma cuando escucharon sonidos de cohete, mientras que otros pensaban que era parte de una configuración de instalación de efectos especiales para el estreno de la película, o un truco publicitario o algo así. En verdad, esta masacre dejó a muchas familias destrozadas, y muchas quisieran olvidar esta parte de su vida para siempre. Un usuario femenil en Reddit el año pasado dio su testimonio personal de esta ocurrencia. Su historia fue confirmada por los moderadores de la página Let's Not Meet. A continuación, escucharán la historia real del usuario femenil Neon Pikachu. Esto me pasó hace 4 años atrás. Fue la amenaza más extrema que me ha pasado en mi vida. Lo que van a leer a continuación es 100% real y me pasó a mí. Yo confirmé esta historia con los moderadores de esta página y les enseñé mi identificación, y ellos saben que esto no es una mentira. Para que tengan un poco más de conocimiento, esto pasó en los Estados Unidos. Fue en el verano del 2012. Mi novio y yo éramos recién casados. Aunque éramos estudiantes pobres de la universidad y vivíamos en un apartamento caído, nosotros nos estábamos divirtiendo mucho. Ese verano en particular, casi todos los fines de semana, nosotros nos juntábamos con nuestros amigos en el teatro. Había un cine al final de mi calle que tenía boletos bien baratos, así que una noche de salida que costaba $10 o menos realmente estaba dentro de nuestro presupuesto. Bueno, un jueves en la noche recibimos una llamada telefónica de parte de un grupo de amigos, invitándonos a mirar el estreno de medianoche de la película de Batman. Yo apenas había parado de trabajar un turno de 12 horas y estaba cansada. Casi rechazo la invitación y quiero ir a dormir a mi departamento. Decido mejor si ir, ya que no quiero perderme de la diversión, y era una película que estaba esperando el estreno ya por meses. Ciertamente no me dañaría quedarme despierta más horas de lo usual y perderme horas para dormir, ¿verdad? A las 10:30 p.m. nos juntamos en el cine con mis amigos. Pasamos cortes de caja de Batman y Catwoman mientras entrábamos.
El olor a palomitas y los sonidos del cine eran fascinantes. La taquilla estaba a la derecha después de entrar, y arriba de allí estaba la lista de funciones y sus horarios. La función a las 12 a.m. para la película de Batman estaba desplegada en ese señalero en letras rojas y brillantes. Ese mismo día, durante horas tempranas, uno de nuestros amigos fue al cine para comprarnos los boletos a todos, porque tenía miedo de que se acabaran en la noche. Así que pasamos la línea de boletos y nos dirigimos directamente a la muchacha que estaba revisando los boletos. Nos sonrió y amablemente nos dijo que fuéramos al Teatro 9, que estaba a la derecha del lobby. Si solamente en ese momento supiera lo que hoy sé, que entre la gente un asesino caminaba con nosotros, que mientras yo caminaba en la carpeta roja hacia el cine 9, yo probablemente caminaba hacia mi muerte. A menudo me encuentro pensando, ¿qué acción hubiera tomado si tuviera conocimiento de este hecho? Hubiera jalado la alarma de incendios, llamado a la policía, gritado a la gente que corriera que había un asesino. Pero, por supuesto que no tenía forma de saber de lo que estaba a punto de suceder. Inconsciente del peligro en que me estaba poniendo, abrí las puertas del Teatro 9 sin darle un segundo pensamiento. El pasillo del teatro estaba en forma de U y podía ir a la derecha o a la izquierda. El Teatro 9 era la recámara más grande del edificio, perfecta para acomodar a las multitudes que atraían los estrenos de medianoche. La pantalla estaba inmóvil y gris, ni los previews habían empezado, ya que todavía faltaban 1 hora y media para que la película empezara. Entramos en el lado derecho, así que todos los asientos estaban a nuestra izquierda. Recuerdo que estaba sorprendida de que el teatro estaba lleno. Creo que casi todos los asientos estaban ocupados, una recámara para 400 personas. Al principio creímos que no encontraríamos asientos para sentarnos todos como en grupo. La forma en que estaba conjunto este teatro era que había una sección de asientos bien al frente de la pantalla. Esta área era plana, pero había como 2 filas de asientos vacíos. Pero mirar una película desde esa locación es incómoda y ninguno de nosotros queríamos sentarnos ahí. Pero entonces uno de mis amigos notó una fila con 5 asientos disponibles, todos juntos uno al otro, perfecta cantidad para el grupo que teníamos. Estos asientos estaban a 3 o a 4 filas desde donde se empiezan a elevar los asientos. Corrimos hacia estos asientos antes de que alguien los tomara. Mi esposo Brock se sentó en el 5.º asiento, yo me senté al lado de él y mi amiga Samantha se sentó al lado mío, a mi derecha. Su novio Tommy se sentó junto a ella y nuestro amigo Leo se sentó en el asiento junto al pasillo. Los siguientes minutos la pasamos platicando casualmente y bromeando. Después de un tiempo, nuestros 3 amigos fueron a comprar palomitas y bebidas. Mientras ellos estaban absentes, Brock y yo pasamos el tiempo mirando a la gente. El teatro estaba iluminado porque aún no le apagaban la luz. Podía mirar a todos claramente. Había mucha gente con playeras de Batman y con gorras de Batman. Es más, había una persona con una máscara de Batman y con una capa de esas que tiene un listón para que te la cuelgues en los hombros. Había muchos niños atendiendo esta función también. No era tan sorprendente, porque aunque era jueves en la noche, era verano y los niños estaban en vacaciones y no había escuela al día siguiente. De todas las personas que miré, hay una persona que jamás olvidaré. Era una niña sentada en nuestra fila, apartada por un par de asientos, a mi derecha. Era bien hermosa, con ojos azules, y nos pasó varias veces cuando se paró a comprar palomitas y otros artículos al lobby.
Sobre todo, la gente se miraba emocionada y lista para mirar la película. Alegría y risas y energía llenaban el teatro. Después de que se sintió como una eternidad, las luces se apagaron y empezaron los previews. Como en cualquier otro cine, una animación cruzó la pantalla, recordándonos de que no se nos olvide comprar refrigerios del lobby. Nosotros ya nos estábamos devorando las palomitas como animales. También recordábamos que apagáramos nuestros celulares y de que nos aseguremos de que sepamos a dónde están las puertas de emergencia. La animación tenía un gato feo en traje sentado en un cine. Yo casualmente miro a los signos verdes brillantes de salida de emergencia a mi izquierda y derecha. No le doy mucho pensamiento, como siempre. Después de esto empezaron los previews. El único de que me acuerdo es el preview del Hombre de Acero. Los otros no tengo idea qué películas eran. Cuando la película empezó, el público eruptó en aplausos y chiflidos. El título The Dark Knight Rises apareció en la pantalla. La escena que siguió era en donde Bane estaba secuestrando un avión. Yo pensé que esta escena era cool y captó mi interés inmediato. Solo cuando la película empezó a ser menos interesante, fue cuando me acordé que tan cansada estaba. Decidí que cerraría los ojos en las partes aburridas para descansar un poco. Había estado ya despierta por 20 horas en ese punto, así que con todo derecho yo tenía sueño. Mis ojos se mantuvieron cerrados en el encuentro de Batman con Catwoman. No recuerdo qué estaba pasando en la película con esa escena. A lo mejor ustedes han visto esa película y saben de lo que hablo. De todas formas, volví a abrir los ojos cuando Bruce Wayne estaba en su computadora, buscando información sobre Catwoman. Esta fue la última escena que miré. Jamás pude terminar de mirar el resto de la película. De la nada, un bang se escucha en la parte izquierda del teatro. Yo grité un poco, porque me sorprendió el ruido cuando tenía los ojos cerrados. Un aroma raro empezó a llenar el cuarto. Era un olor a cohete, así que pensé que alguien había soltado una bombita de cereza o algo parecido. ¿Había alguien al caso, tirando cohetes al público como parte de una broma? Luego, abajo cerca a la derecha de la pantalla, la oscura silueta de una persona captó mi atención. Esa persona era un cuadro negro junto a una pantalla brillante. Una serie de destellos de luz provenían de esta persona. Ese momento se sintió raro. Lo que les voy a describir realmente suena como si lo saqué de una película, pero no. Es verdad que en momentos así sientes que el tiempo para o se mueve en cámara lenta. Mi mundo alrededor se puso silencioso. Yo estaba completamente congelada. No me podía mover ni pensar. Es como si mi cerebro paró completamente de trabajar. Brock agarró la onda más rápido de qué es lo que estaba sucediendo y me agarró. Me empujó al suelo y se acostó encima de mí, usando su cuerpo como un escudo para protegerme. En un instante me regresó el tiempo y el sonido. Podía escuchar los disparos atravesar el teatro. La gente estaba gritando. La película aún seguía corriendo encima de todo, causando caóticas explosiones de sonido. Me di cuenta que las luces que había visto eran balas saliendo de la pistola. En un instante, mi cuerpo se llenó de adrenalina. No había en absoluto algo que pudiera hacer, sino que pedirle a Dios que las balas que estaban atravesando los asientos y paredes no me atravesaran a mí. En un punto, metralla me pegó en la cabeza, cortando una buena porción de mi cabello. Y mientras alcanzaba mi cabeza para asegurarme que no estuviera sangrando, piezas de metal caliente cayeron sobre mi mano. Yo estaba boca arriba, así que podía ver todo lo que estaba pasando. Las luces que provenían de la película bailaban en el techo
y en las paredes. Mis amigos estaban en el suelo conmigo. Nuestra caja de palomitas, que no nos habíamos acabado, ahora estaban regadas en el piso en donde quiera. Leo tenía sus piernas sobresaliendo en el pasillo, porque no había suficiente espacio para esconderse completamente detrás de los asientos. En algún momento, la botella de agua de Samantha, que había estado en el portavasos entre nuestros asientos, explotó. El agua salpicó toda mi cara. El olor a humo de la pistola era abrumador. El gas lacrimógeno de grado antidisturbios me hizo sacar lágrimas y me hizo toser incontrolablemente. Había otro olor también, el olor horrible metálico de sangre que nunca olvidaré. Recuerdo que de repente sentí la parte inferior de mi cuerpo mojada. Por alguna razón pensé que esto provenía de la botella de agua que se había roto, pero pronto me daría cuenta que este no era el caso. De repente, las cosas se volvieron extrañamente silenciosas. Las balas se habían detenido por alguna razón. Tommy gritó: ¡salgamos de aquí! Aprovechamos la oportunidad y huimos. Bajamos corriendo las escaleras, cruzando la parte frontal de la pantalla, hacia un letrero verde brillante que decía salida de emergencia. Después de abrir esa puerta de salida de emergencia, nos amontonamos en un pequeño espacio parecido a un armario. Todavía no estábamos afuera. Estaba tan oscuro ahí adentro que nos costó encontrar la puerta para la salida afuera. Estábamos gritando y golpeando las paredes para encontrar la puerta. Estábamos cegados por el gas lacrimógeno y estupefactos por la conmoción. Entonces, finalmente mis manos sintieron la manija de la puerta de metal y empujé contra ella con todas mis fuerzas. La puerta se abrió y la luz de una farola cercana inundó nuestros ojos. Nos empujamos contra la puerta con tanta fuerza que todos caímos sobre el concreto. Samantha perdió sus chanclas rosadas justo afuera de esta puerta. Mientras me ponía de pie y corría literalmente por mi vida, me di cuenta de que mis piernas estaban rojas. Estaba absolutamente empapada en sangre. Se miraba como si hubiera sumergido mis piernas en sangre. Revisé mi cuerpo y me di cuenta que no estaba absolutamente herida. ¿De dónde vino esta sangre? Miré detrás de mí y me di cuenta de que la sangre era de mi esposo. Le habían disparado en la pierna. Había un enorme agujero abierto a la mitad inferior de la pierna derecha de Brock. Su pie apenas se sostenía y colgaba sin vida. Leo y un hombre joven que no reconocí cargaban a Brock, porque después de caerse por la puerta, perdió toda su fuerza y no podía caminar. Estaba completamente sorprendida. No tenía idea de que él había sido herido, especialmente porque estaba justo detrás de mí todo el tiempo, y logró escapar del teatro por su cuenta. ¿Cómo lo hizo con un pie? Nunca lo sabré. En este punto, yo grité al mirar ese agujero en su pierna. No supe cómo reaccionar y empecé a gritar. Mis gritos fueron tan fuertes que alertaron a los trabajadores de construcción cercanos al cine. En la parte posterior del teatro había un estacionamiento estrecho, seguido por un césped cubierto de hierba y luego la calle cruzando el césped. Los trabajadores de construcción estaban reparando el camino en esta calle, pero tan pronto como escucharon mi grito y nos vieron correr, dejaron de trabajar y observaron lo que estaba pasando. No estoy segura de por qué esta es una parte tan vívida de mi memoria. De todos modos, llevaron a Brock por la acera trasera hasta el final, donde está la esquina del edificio. Esta era una gran distancia, varias docenas de pies. Mi esposo luego colapsó por agotamiento y dolor, diciendo que ya no podía moverse. Se acostó y un charco de sangre comenzó a formarse debajo de él. Miré hacia atrás y me di cuenta de que habíamos dejado un rastro de sangre que empezaba en la puerta del cine hasta nuestra posición actual. Estaba temblando. Me arrodillé junto a Brock
y miré alrededor para ver quién más estaba herido. A Tommy le habían disparado en la rodilla y la cadera, y estaba más lejos en el estacionamiento. El adolescente que ayudó a mi esposo también resultó herido. Su padre y su madre estaban con él. Su mamá estaba sentada contra la pared y parecía que iba a desmayarse. Ella estaba sangrando desde varios lugares. Esa familia escapó al mismo tiempo que nosotros. Supongo que oyeron que las balas se detuvieron al igual que nosotros y decidieron huir. Todos tuvimos suerte, porque el tiroteo aún seguía adentro. Tuve que quitarme la camisa y usarla para detener el sangrado. Nunca olvidaré lo inerte y floja que se sentía su pierna, y me imaginé que así debería sentirse un cadáver. Tenía sangre en mis manos y brazos, y en todo mi cuerpo casi. La policía apareció muy rápido. Yo diría que solo estuvimos afuera 1 minuto o 2 antes de que las sirenas rojas y azules llenaran la noche y corrieron a nuestra ubicación. Literalmente estábamos a 1 cuadra de la estación de policía. Un oficial estuvo a nuestro lado todo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos. Brock fue uno de los últimos en ser llevado a un hospital. Estuvo sangrando por casi 20 minutos antes de que una ambulancia se detuviera en la misma calle del sitio de construcción. En ese punto, Brock se había vuelto casi insensible y estaba al borde de la inconsciencia. Varios tipos masivos corrieron por la hierba con una camilla, lo cargaron y lo acostaron, y luego corrieron con él de vuelta a la ambulancia que los esperaba. No pude ir con él porque había otra persona herida en la ambulancia y estaba demasiado llena. Yo caminaba sola por el teatro, sin saber a dónde habían ido mis amigos. Mi camisa manchada de sangre y un charco de sangre quedaron atrás en la esquina de esa acera. Caminando entre la multitud era como un sueño. No podía creer lo que acababa de pasar. La gente estaba histérica y llorando. Mucha gente como yo estaba cubierta de sangre. Y, como yo, estoy bastante segura de que la sangre que manchaba su piel y su ropa no era de ellos. Mucha gente parecía darse cuenta de la sola y aturdida que parecía, así que me hacían compañía y incluso me ofrecieron llevarme a diferentes hospitales para encontrar a Brock, porque no habían dicho en qué hospital lo llevaron. Estuve un rato rodeando a estas personas mientras la policía se apiñaba en el área y nos preguntaban qué vimos dentro del teatro. Todo el estacionamiento estaba cerrado y no nos iban a permitir salir pronto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, por lo que estaba muy oscuro afuera y hacía bastante frío. Yo solo llevaba una camiseta y pantalones cortos. Las estallantes luces rojas y azules, de lo que parecían ser 100 coches de policía, eran cegadoras. Recuerdo haber visto un gran vehículo policial que decía algo así como Unidad de Investigación de la Escena del Crimen. Creo que fue cuando realmente se hundió y me golpeó. Empecé a enfermarme el estómago y quería vomitar, pero de alguna manera pude contenerlo. Finalmente la policía comenzó a dejar que la gente se fuera. Salté en mi carro y me eché de reversa. Estaba tan aterrada que ni siquiera pensé en volver a mi departamento para agarrar mi teléfono celular, que lo había olvidado, y llamar a mis padres u otra persona que me ayudara. Yo estaba enojada, molesta, asustada y sobre todo, todavía en un estado de shock. ¿De verdad iba a perder a Brock solo 1 mes antes de nuestro primer aniversario de boda debido a algún psicópata con una pistola? Afortunadamente, cuando llegó el amanecer, encontré el hospital en donde lo trataban. Esto fue en la ciudad vecina, tal vez a 45 minutos del teatro, si vas al límite de velocidad. Estaba tan feliz de estar allí.
y el personal del hospital fue muy amable y comprensivo. Después de que se aseguraron de que no estuviera herida también, me dejaron esperar en la sala ICU donde se colocaría a Brock cuando terminara la recuperación de la cirugía. Estaba tan contenta de que estuviera vivo. Brock y Tommy habían sobrevivido, aunque muchos otros no tuvieron tanta suerte. Descubrí al día siguiente, después de un sueño muy necesario en el sofá de un hospital, que 12 personas murieron en este tiroteo y más de 70 resultaron heridas. Recuerdo que primero pensaron que 15 personas habían muerto, pero el número real fue 12. La niñita pequeña rubia sentada en mi fila no sobrevivió. Murió en el teatro a no más de unos pocos pies de nosotros. Ella había recibido muchos disparos. Un oficial de policía, con el corazón roto, que lloró durante su testimonio en la corte, trató infructuosamente de salvarla, llevándola fuera del teatro y enviándola a un hospital. Tommy fue trasladado a un hospital diferente, en la parte trasera de un carro de policía. Se sometió a cirugía y hizo una recuperación completa. La bala no alcanzó su hueso de la cadera, y por poco pasó por alto el tracto urinario y la vejiga. Según los cirujanos, mi esposo perdió casi la mitad de su sangre. Brock llegó al hospital justo a tiempo, más tarde y él hubiera muerto. Se sometió a varias transfusiones de sangre y estuvo en el hospital durante 21 días. La herida en su pierna fue tan severa que tuvieron que amputarla después de intentar salvarla sin éxito. Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió el tiroteo que mi esposo, mis amigos y yo hemos podido recuperarnos de alguna manera. El evento fue bastante horrible y ciertamente nos dejó marcados. Sin embargo, no consideraría que esta parte de la historia fue espeluznante. No, la parte escalofriante es el tirador mismo. Luego aprendí mucho sobre él por el juicio por homicidio que seguiría en los próximos años. Aunque mi encuentro con este hombre fue muy breve, él ha afectado mucho mi vida. Solo al pensar que gente como él existe, es inquietante. Él es ciertamente un individuo retorcido que jamás quiero volver a ver. Aprendí todo al ver el ensayo televisado que tuvo lugar al principios del 2015. Este tipo iba a la escuela de neurociencia o algo así en California. Supongo que era un tipo bastante inteligente. Sin embargo, por alguna razón tenía una obsesión por matar gente y tenía una mentalidad de acosador. Después de abandonar la universidad, se mudó a mi estado y eligió mi teatro local para cometer un tiroteo masivo. Pero antes de eso, él había planeado esconderse a lo largo de senderos remotos en las montañas, saltando personas, arrastrándolos hacia el bosque y matándolos ahí. Él nunca llevó a cabo ese plan. Acechó mi teatro durante meses y tuvo este rodaje planeado para la noche del 20 de julio. Aunque nunca lo vi, es inquietante pensar que ese tipo podría haber estado observándonos cada vez que íbamos al teatro y nunca lo hubiéramos sabido. Estábamos completamente inconscientes de lo que él había planeado contra nosotros. Esto completamente arruinó mi sensación de seguridad. ¿Quién sabe lo que el extraño a tu lado planea hacerte? Estuve muy cerca del tirador, pero en realidad nunca vi su cara en persona hasta que me obligaron a testificar en la corte. Por supuesto, vi sus fotos policiales en la televisión, pero mientras estaba en el teatro, solo lo vi como una silueta oscura en las sombras, como una figura demoníaca representada por la pesadilla más oscura y siniestra. Incluso, él estuvo en el pasillo por el que pasamos corriendo hacia la salida de emergencia. Lo único que le impidió matarnos allí fue su rifle de asalto que se atascó.
Para cometer este crimen, ordenó unos cuantos miles de cartuchos, pertrechos y armaduras, gas lacrimógeno, un rifle de asalto y una escopeta. Antes de ir al cine, él se había tomado fotos de sí mismo que se mostraron en la corte, usando todo este equipo como un trofeo enfermo y sosteniendo estas armas con una sonrisa amenazante. Se teñió el cabello de naranja y se puso contactos espeluznantes negros que cubrían su púpula completamente, mientras hacía caras diabólicas en su cámara, algo que me ponía enferma solo de mirar. Antes de conducir al teatro, con todo este equipo en su auto, él puso trampas en su departamento que lo harían explotar si alguien abría la puerta, pero por supuesto que los oficiales lograron entrar sin activar estas trampas. Luego, una vez que él estaba en el teatro, se hizo pasar por un aficionado al cine, e incluso compró un boleto para la película. Creo que su boleto tenía el teatro 8, que estaba al lado, pero el teatro 9 tenía más gente, 400 personas, así que entró en el número 9. Él estaba en las pocas filas delanteras. Debí haberlo pasado varias veces en el lobby mientras él estaba ahí, pero nunca lo noté. Quizás él también me había visto. En algún momento durante la película, se levantó y salió por la puerta de salida de emergencias, al lado lateral del teatro, que por alguna razón no tenía alarma. La sostuvo con algo y luego se dirigió a su automóvil para ponerse toda su armadura y agarró las armas. Luego volvió adentro y comenzó a disparar. Cuando escapamos del teatro, pasamos corriendo junto a su automóvil blanco que estaba estacionado justo a la salida. Ni siquiera nos dimos cuenta. En algún momento él salió afuera y nos habría visto allí en el cemento. No sé qué le impidió disparar a las personas que estaban afuera también, pero podría habernos terminado fácilmente ahí si hubiera querido. Creo que la parte más difícil para mí fue enfrentar a esta persona retorcida en la corte. Nunca olvidaré el momento que me levanté al escuchar mi nombre en corte, caminando por el centro de la fila en donde estaba mi familia, otros sobrevivientes y multitudes de medios de comunicación hambrientos por esta historia. Me senté justo frente a él, tal vez solo a 10 pies de distancia, mientras que su color de pelo ya no era naranja y no llevaba lentes negros. Estar tan cerca de él era una experiencia espeluznante e incómoda. Mis encuentros con este hombre son ciertamente los que nunca olvidaré. Ahora puedo decir que me he encontrado cara a cara con un verdadero psicópata trastornado. Él solo tenía una mirada vacía en sus ojos todo el tiempo. Si los ojos son realmente las ventanas del alma, entonces su alma estaba llena de nada más que una fría indiferencia por aquellos a quienes había asesinado y dañado. Él ni siquiera me miró a los ojos, sentado frente a él en el tribunal. Fue la segunda vez que conscientemente estuve en la misma habitación con este hombre. Un hombre que había tratado de quitarme la vida, pero afortunadamente falló. Un hombre que terminaría pasando tras las rejas, cuando al final de todo, fue sentenciado a 3.318 años en prisión por sus crímenes. Esto es para el hombre que intentó matarme. El hombre que ha causado innumerables pesadillas y ha alimentado los fuegos de mi paranoia. El hombre que lastimó a mis amigos y familiares, causando años de dolor indescriptibles. Por mi esposo, porque nunca volverá a caminar igual. El hombre que robó la inocencia y la alegría de una niña de 6 años que entró viva al teatro y salió muerta. Para el hombre que llevó a cabo el peor tiroteo en masa en la historia de Colorado. No nos volvamos a ver, nunca. Espero que te pudras en prisión.